Bienvenida. Un minuto. Dios nos está hablando en este tiempo a la Iglesia sobre ser luz. Amén. Y bueno, quería empezar con unas preguntas, a ver si me pueden ayudar ahí arriba. Con la primera imagen, la siguiente. Ser luz, una vida bien invertida, ese es el título de hoy. No, dale para atrás, por favor. ¿Otra para atrás? No, se ha ido. Ahí estamos, vale. Mira, esas preguntas son para dedicar un minutito a pensar. Mira, las leo aquí. Si le preguntara a tus 3 mejores amigos en qué eres único, ¿qué responderían? Primera pregunta, ve pensando. ¿Qué tareas te resultan fáciles de hacer, pero notas que a otros les cuesta mucho o les cuesta más? Si el dinero no fuera un problema, ¿a qué actividad desafiante te dedicarías gratis? ¿A qué jugaba o qué te apasionaba hacer entre los 7 y 12 años? ¿Y qué actividades te hacían sentir orgulloso de ti mismo cuando eras joven? Son muchas preguntas, tal vez mucho para pensar, pero vamos a dedicarle un minutito, ahí las tienes escritas. Si no quieres pensar en todas, piensa en una o dos que te llamen más la atención, dale un par de vueltas y ahora tendrás que comentársela al que tenga al lado, así que ve pensando la respuesta, que no se quede ahí en la nube, ¿sí? Vaya, pon tu mente ahí a funcionar. Muy bien, ahora tienes 20 segundos y no más para comentarle algo a tu compi de al lado. Y el otro compi, al hermano, ¿no? Otros 20 segundos. Así que, al menos una respuesta de esa. Se te ha acabado el tiempo, le toca a tu compi. Muy bien, ahora sí. Si luego quieres seguir hablando fuera, tienes tiempo, ¿vale? Muy bien. Vale, suficiente. Seguridad, llevaros a estos que están hablando. Bueno, nada, que no. Mírala. Madre. Bueno, he hecho estas preguntas para que podamos identificar cosas en concreto que Dios nos ha dado desde que hemos nacido. Hay cosas, la Biblia habla de los dones espirituales, ¿no? Que se desarrollan en momentos puntuales cuando estamos en la presencia de Dios, ¿no? Pero Corintios 12:6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Hay otra versión que me ayuda a entender mejor este versículo, dice: se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios
quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Y hay cosas que tú has recibido de forma natural desde que naciste, o también puede ser que tal vez lo hayas recibido a lo largo de tu vida, lo hayas aprendido, ¿no? O otros te lo hayan transmitido y tú lo has hecho tuyo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esas cosas? Mira, dice, estamos leyendo, ¿no?, estos días, esta semana, el versículo de vosotros sois la luz del mundo, una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder, ¿no? Y una luz no está para meterla debajo del almud, del cajón, sino para ponerla en alto para que alumbre. Y dice, Mateo 5:16, el siguiente, así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestra fe y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Amén? No amén, eso es. Estáis atentos, bien. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras, vuestras acciones, vuestros hechos, y que, y te alaben a ti, no, y alaben a vuestro Padre que está en los cielos, y glorifiquen. Hablábamos que se glorifiquen significa y estimen, ¿no?, o se rindan. Es decir, que la gente cuando vea nuestra vida y nuestras acciones puedan decir, oye, tiene que haber un Dios, puedan poner su mirada en Dios a través de lo que ven en nosotros. ¿Sí? No sé si has podido pensar en esas cosas que crees que Dios te ha dado desde siempre. Todos tenemos capacidades diferentes, ¿no?, y cualidades diferentes. Y también dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer. Es Dios quien lo produce en nosotros, que queramos y que hagamos por su buena voluntad. Dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Hablábamos que la luz no está para estar en una tienda de bombillas, sino que tú te compras una luz porque hay oscuridad. Y ese es el lugar donde tiene que estar la luz, en las tinieblas. Pasa a la siguiente imagen. Luz y sal. Jesús habla de esas dos cosas a la vez. Y Jesús, cuando habla de la sal, dice que la sal, si no sala, no sirve para nada. Es decir, no es sal. La sal tiene que salar. Pero quiero que pienses una cosa. Tú no dices, hoy me voy a comer un terrón de sal más bueno. Tú no dices eso, ¿a que no? O tú no, uy, qué sol más bonito. No. Es lo bonito como alumbra el sol. Es lo bueno, lo rica que está la carne cuando le echas ese puntito de sal, ¿no? Es decir, la luz y la sal están para afectar afuera, ¿sí? Y aunque estamos en medio de las tinieblas, la pregunta es si tú estás siendo afectado o tú estás afectando. ¿Sí? Pasa a la siguiente imagen. Ah, ya está, esa era. Pues Jesús estaba rodeado de pecadores, pero Él no le pasó la mano al pecado. Es más, su presencia denunciaba el pecado. A Jesús lo conocían como amigo de pecadores y borracho, ¿no?, y glotón, porque estaba metido en todos los fregados, ¿no? Él estaba siempre donde había tiniebla, donde había un pecador, ahí estaba Jesús. Pero Él no pasaba la mano al pecado, que decía, vete y no peques más, ¿no? Pero siempre con la intención de ayudar, de restaurar a esas personas. Y hoy vamos a hablar de lo que es tener una vida bien invertida y que podamos alumbrar con nuestros talentos, con esas capacidades que Dios nos ha dado. Esas capacidades Dios te las ha dado y tú tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha dado? Pasa al siguiente, vamos a leer un texto un poquito largo. Estamos en la época de la tecnología, de todo muy rápido, ¿no? Y es bueno también pararse, ¿no? Leer, tranquilo, pensar. Nos cuesta porque nuestra mente tiende a irse, pero te animo que ahora ejercites tu mente y leamos esto juntos. Es muy pequeño, si en tu Biblia tal vez lo vas a leer mejor. Lo leo yo, ¿vale? Dice, también el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y les confió la administración de sus bienes. Conforme a su capacidad, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 talentos, también otros 2. Pero el que había recibido 1 talento cavó un hoyo en la tierra
y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le entregó otros 5 y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su señor le contestó: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2. Su señor le contestó: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, escucha, sabía que eres hombre severo, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le respondió su señor: siervo malo y negligente, o perezoso, ¿no? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el rechinar de dientes. Parece una historia un poco dura, ¿no?, en algunos momentos, y a mí me parece a veces el Señor ahí también como muy severo, ¿no?, el Señor de esta historia, ¿no? Y quiero ponerte un poquito en situación. Esta historia la cuenta Jesús cuando ya había entrado en Jerusalén y le quedaban 3 capítulos. 3 capítulos literal, ¿vale? Está en Mateo 25, le quedan 3 capítulos para que se acabe Mateo. Le quedaban días, ¿vale? Porque iban a la Pascua y esto lo cuenta justo antes de la Pascua. Y además cuenta esta historia, además de otras 2 historias, una la que hablamos hace un par de semanas sobre el aceite. Cuenta esta historia cuando sus discípulos le preguntan que cómo será su regreso, cómo será el fin del mundo, ¿no? Y cómo será cuando se destruya Jerusalén, ¿no?, el templo. Y en medio de este contexto Jesús cuenta esta historia. Los discípulos estaban deseando, ¿no?, que viniera el Mesías, ¿no?, que era quien iba a hacer justicia en la tierra. Porque hoy en día, fijaros, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y es verdad que estamos viendo momentos de mucha gracia de Dios, mucha gente está conociendo a Dios, estamos viendo gente que está dedicando su vida, ¿no?, haciendo cosas increíbles para Dios, pero el aumento, como que el pecado sigue aumentando casi que al mismo ritmo que aumenta la gracia, ¿no? Pero Dios va a seguir derramando gracias. Como en Venezuela ahora, no sé si habéis escuchado las noticias, están muchos ayudando, dando su vida, milagros, ¿no?, gente que cuenta testimonios, y por otro lado están mafias robando niños. Qué fuerte, ¿no? Es como decir: Señor, ven por favor y haz justicia, que eso no pase. Y eso es lo que estaban deseando los discípulos: Señor, haz justicia. Solo tú, llegará un momento donde digamos: Señor, solo tú puedes hacer justicia. Y lo que está pasando en la tierra ya lo dice la Biblia, ¿no?, que vendrán terremotos, habrá guerras, rumores de guerra, habrán pandemias, habrán hambres, es decir, y somos súper conscientes de que cada vez más resuena, ¿no? Es como... Y Jesús avisó que esto pasaría, ¿no? Pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dios va a derramar, aunque haya mucho pecado, Dios va a derramar mucha gracia. ¿Amén? Y quiero que vea esta historia, porque claro, si no entendemos qué es un talento, o un poquito qué significa esto, no hay ciertas cosas que se nos escapan si no lo buscamos intencional. Un talento, ¿sabes qué era? Era el equivalente a 6.000 días de trabajo, ¿no? Cuando decimos un talentillo, al pobrecillo le ha dado un talento. Que si te pones a hacer cuenta, 6.000 días de trabajo son como 20 años de trabajo. Es decir, imagínate que ese señor te da a ti lo que vas a ganar en toda tu vida, la mitad, ¿no? 20 años más o menos, si trabajamos 40 y pico, pues que te da de golpe
algo suyo, la mitad, vamos a calcular, según el sueldo medio de España, lo que gana la mayoría, unos 400.000 euros. Eso era un talento, ¿vale? Toma, 400.000 eurillos, lo poco, el que menos. Si quieres pasar la imagen, ¿no? Creo que está ahí, eso es. Pues, y los sirvientes no eran esclavos, ¿no? Simples esclavos de... Porque en aquella época estaba la esclavitud, ¿no? Y Jesús hace referencia a esos siervos. No eran los esclavos domésticos que tenían en la época aquella. Quiero decir que la esclavitud no... Es decir, el mismo cristianismo luchó contra la esclavitud, ¿no? Y ayudó a abolir la esclavitud. Por lo que dice la Biblia, que ya no hay siervo, ni libre, ni... ¿no? Pero en aquella época habían siervos, y estos siervos no eran simples esclavos de limpiar las cosas y de obedecer, sino que eran gente de confianza del Señor. Para los judíos, cuando tú querías, es decir, imagínate que tú estabas en deuda, en bancarrota, te había ido muy mal, tú podías venderte a ti mismo, y lo hacían, para pagar esa deuda. Y para los judíos había una fecha, tú no podías ser esclavo toda tu vida, sino que tenían que librarte por mucha deuda que hubiera. Y muchos decidían, imagínate que a los 7 años se acababa su deuda, decidían servir voluntariamente a su amo porque le iba muy bien. Estoy mejor sirviendo a mi amo, me trata muy bien, que como yo tenía... Y esta clase de sirviente era gente de muchos años y de mucha confianza, y lo normal era en la época que la gente con dinero pues se iba a sus viajes, se iba a hacer otras cosas, y a esta gente de mucha confianza que vivían con él le entregaba sus bienes para que los administraran, ¿sí? Y entonces pues unos se ponían a comprar y vender, otros lo entregaban al banco para que generara... Eso era lo más fácil, ¿no? Tú llegas al banco, que no es como los bancos de ahora, ¿no? Habéis visto las películas del oeste, cómo entraban. Pues era ese tipo de banco más o menos. Entonces había gente que no se fiaba del banco y enterraba por cuidar porque no se fiaba del banco. Y bueno, esta gente lo normal era que administrara el dinero de su amo para que siguiera produciendo dinero, ¿no? Eran no solo sirvientes, sino que eran mayordomos. Eran encargados de lo que Dios le había dado. Y una cosa que me sorprende, ¿no?, es que dice que él repartió a cada uno. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Podría decir que es injusto, ¿no? Porque no, pero es que dice le dio según su capacidad. Pasa a la siguiente imagen. Esa no era. No sé si ha saltado una. A ver, dale para atrás. Para atrás, tiene que estar más para atrás. Más para atrás. ¿Otra? Esa era. ¿Esa que está al principio? Bueno, pues no sé qué ha pasado. Vale, según su capacidad. Es decir, intenta echarle a ese vasito la cantidad de la jarra que estás desperdiciando, ¿no? Entonces, lo que Dios te ha dado para empezar no es poco, ¿vale? Esta historia está demostrando que Jesús, o que el Señor de esta historia, confía mucho, confía 20 años. Yo no, si tuviera 400.000 euros no te lo prestaría, por mucho que me fíe de ti, te lo digo. Y confía mucho, claro, hay uno que tiene más capacidad y él lo veía, ¿no? Dice, uy, este puedo confiarle más. Y a cada uno le da según su capacidad, no era favoritismo, era una administración prudente, ¿no? Es como si a mi hijo yo espero que me den lo mismo, ¿no? Yo sé, por ejemplo, a Lucas le puedo decir que pegue un salto de aquí y al banco y de 2 volteretas y lo hace, pero como se lo diga a Elena, me la llevo al hospital. Y al contrario, yo no le puedo pedir a Lucas que se concentre dibujando. No, a Lucas te va a hacer un dinosaurio y se va. Pero a Elena le encanta su brillantita, a veces le tenemos que prohibir pintar, se acabó, castigada sin pintar. Entonces, cada uno según su capacidad, ¿no? Pedirle una cosa diferente a uno que otro no es injusto, es conocerlo. Es como si a mí en el gimnasio me viene Cristiano Ronaldo para apuntarse, ¿no? El bicho. Y viene también, a ver, ¿quién podemos...? Kiko Rivera, ¿lo conocéis a Kiko Rivera? O Joe Biden, Donald Trump. Uno de estos se apunta y se vienen a la misma clase. Yo no le puedo pedir lo mismo a Cristiano Ronaldo que a Kiko Rivera, ¿no? Es decir, si yo soy un buen entrenador, voy a conseguir que Cristiano Ronaldo haga ciertas cosas para mejorar más
y que Kiko Rivera haga ciertas cosas para mejorar más. Si le pongo a los dos o le exijo lo mismo, Kiko Rivera se va a lesionar y Cristiano Ronaldo no va a mejorar. ¿Sí? Está claro. Entonces, que yo reciba lo que reciba no es porque Dios es injusto. Y además quiero que tengan en cuenta que esas cositas que a lo mejor al principio has mencionado o has pensado no es poco. Dios te ha dado muchísimo porque confía muchísimo en ti. Qué fuerte, ¿eh? Yo a veces no confío tanto en mí como lo que Él me ha dado. Pero Dios confía mucho. Confía tú también en tu entrenador, en tu Señor, que si Él te ha dado algo y te pide que lo inviertas es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Y es que tendemos muchas veces a compararnos, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente imagen, a ver cómo está. Ah, sí, está bien, perfecto. Comparamos lo que tenemos, ¿no? Lo que producimos, muchas veces, y más hoy en la era de la tecnología, ¿no? Donde tú estás viendo Instagram y tú no estás viendo cómo es la persona, tú estás viendo lo que quiere mostrar la persona. Y muchas veces comparamos su fachada con nuestra vida interior, que sabemos que hay fracasos, que sabemos que hay esfuerzo y frustración, y a veces intentamos compararnos a algo que no tiene nada que ver con nosotros. Y es muy fácil caer en comparación. Pero lo importante es que tú puedas identificar qué te ha dado a ti Dios y qué tienes que invertir tú, no imitar lo que hace otro. ¿Sí? Todos somos muy valiosos, todos tenemos el mismo valor, que es la sangre de Jesús. Es decir, aquí delante de Dios no hay más grande ni más pequeño. Aquí todos somos iguales. Delante de Jesús, igualitos. No hay nadie que... Todos valemos la sangre de Jesús. Ahora, no significa que Dios trate a cada uno igual, ¿no? Según su capacidad, según lo que vamos demostrando. Y además, cuando tú vas haciendo y Dios va confiando cada vez más en ti y crece tu capacidad, ¿no? Es como un trabajo que Dios va desarrollando. Tal vez el que recibió un talento era el que llevaba menos tiempo y este señor dijo, bueno, voy a confiarle esto y ya veré. Dice Romanos 12, 6, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía es transmitir un mensaje de parte de Dios, ¿no? Hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, ese don me encanta, ¿no? El de animar a otros, que se dedique a animarle. No te dediques el de animar, que no se dedique a la enseñanza, ni, ¿no? El que da, es otro don, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Sigue Romano, ¿no? Es genial este versículo. Aquí nos da una lista de ciertas cosas que puedes identificar tú que Dios te ha dado. Y Dios depositó confianza en nosotros y nosotros debemos hacer también lo mismo en otras personas. Y Jesús invirtió en nosotros, que somos pocos, hablábamos hace unas semanas, ¿no? Como esa vasija de barro, el valor que tiene es barro, pero Dios deposita, ¿no? Algo valioso. Y algo que hablábamos ayer Débora y yo, ella acaba de cumplir 33, ¿no? Y decía, estos años estoy pensando, desde los 30 para acá, que Jesús tenía mi edad, ¿no? Muchas veces lo vemos en las películas como con una barba muy larga, con canas, ¿no? Andando muy despacito, ¿no? Y hablando así con un tono. Pero Jesús era un chaval de 30, ¿no? Cuando empezó su ministerio, hasta 33. Y además escogió a discípulos que probablemente eran más jóvenes que él, ¿no? Ahí hay un versículo que los que entienden cuando tiene que pagar un denario, tal, no sé qué, para los impuestos, saca 2 denarios, que uno era de Jesús, que era mayor de 20, y otro para Pedro, probablemente que también era mayor de 20. Entonces se supone que los discípulos, o suponen que eran la mayoría menores de 20 años. ¿Tú te habías imaginado a Juan sin barba? O a Santiago, ¿no? A los líderes. Qué fuerte, ¿no? Y tiene sentido porque hasta el año 70 después de Cristo más o menos ellos siguieron escribiendo cartas. Es decir, tenían que tener esa edad. Y Jesús invirtió en esos chavales. ¿Sí? Qué fuerte.
y Jesús era joven, ¿no? Y lo digo porque muchas veces vemos como poco a los niños y, como decía Saúl, tenemos el privilegio de tener una iglesia de niños, que cuando bajan los niños se nos vacía la iglesia, me encanta. Y tenemos que invertir, ¿no? Porque eso es decir, que ellos puedan crecer, conocer a Jesús ya, ¿no? Que sería una pasada, que ellos se enamoren de venir a la iglesia, de conocer al Señor. Es un privilegio. Y Jesús invirtió en nosotros, que somos poco también. Y, es decir, en general Jesús y Dios hacía cosas con poco. Con unos pocos panes y pocos peces hizo alimentar, ¿no?, a miles. A Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué tiene en tu mano? Un palo, una vara, ¿no? Y con la vara abrió el mar, ¿no?, guió al pueblo. Es decir, Dios es capaz de usar lo poco que tú consideras que tienes, porque es con su poder. Sigue Romanos 12, dice, ámense sinceramente unos a otros, creo que es el 8, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense, repito, sinceramente unos a otros, aborrezcan, es decir, desprecia lo malo y pégate a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Qué fácil es amar lo malo, ¿no?, como enfocarte, poner nuestra atención en lo malo de los demás, ¿no?, y despreciar lo bueno. Pero aquí está diciendo, no, desprecia lo malo de los otros y agárrate lo bueno. Me encantó eso lo tengo ahí grabado de mi juventud, Angelillo en un devocional en la finca, dijo, riega lo bueno que ves en tu hermano. Pasa a la siguiente imagen. Riega lo bueno. Es decir, las hojas secas vamos a dejar que se caigan, que se caerán, ¿no? Pero cuando tú ves algo de otra persona y dices, oye, qué bueno eso que tiene. Qué fácil es decirle a él o decir por detrás lo malo de los demás, pero qué difícil es decirle a él y a los demás lo bueno que tiene. Eso es cultura de honra, se llama, en vez de cultura de crítica, cultura que destruye. Y por eso está diciendo, desprecia lo malo y apéguense a lo bueno. Riega lo bueno que vea en otros. ¿Amén? Y ahora vamos a hablar en esta historia algunos obstáculos que hubieron. Mira, este tercer siervo que recibió el talento y lo escondió, el primer obstáculo, creo que hay una imagen, la siguiente, es las mentiras. Él dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre severo, ¿no?, que eres muy duro y que siembra donde no recogí, no sé qué. Le está diciendo que eres injusto, ¿no?, que está sacando de donde no hay. Él tenía una imagen distorsionada de cómo era el Señor. Él era todo lo contrario, él había confiado en él. Tal vez en el más nuevo porque era el que recibió menos. Y él tenía una imagen distorsionada de cómo era su Señor. Es que tú eres tan duro. Habéis visto que muchas veces los padres apuntan a los hijos en los deportes que ellos quisieron haber, ¿no?, destacado y le exigen de una intensidad que acaban los niños odiando ese deporte o ese instrumento que tú dices y le exige ahí con una dureza. Y eso le pasaba, bueno, esa era la percepción, ¿no?, cuando tú tienes la imagen de que Dios es demasiado severo, demasiado injusto, acaba odiando lo que tienes que hacer. Y cuando tienes una imagen distorsionada, al tener tu mente mal, tus acciones van a estar mal. Y el diablo siempre va a crear mentiras sobre quién eres tú, sobre quién es Dios. Lo hizo, ¿no?, con Adán y Eva, ¿no?, la serpiente. Le dijo, si haces esto serás igual a Dios. Y Dios ya lo había creado a su imagen y semejanza. Le hizo pensar que ellos no eran a imagen y semejanza de Dios y que tenían que hacer algo para ser, ¿no?, como Dios. Le hizo creer que lo que le ofrecía la serpiente era mejor que lo que le ofrecía. Y cuando el diablo te gana en la mente, te gana en tus acciones. Eso es así. Cuando tiene tu oído y tu confianza, ya tiene tu corazón y tú vas a actuar, tu mente, en esa dirección, ¿no? El diablo te va a hacer creer que tú no puedes y que tú no eres digno. Entonces, lo primero sería conocer al Señor, ¿no? Ya estamos hablando de esto. Cómo es de importante esa intimidad con Dios, el tiempo a diario y en la semana que tú dedicas a conocer a Dios. Hay muchas cosas que hacer, pero la vida eterna, dijo Jesús, es que me conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí empieza la vida eterna. Es
decir, la vida eterna no es te mueres, el examen y luego la vida eterna. No, la vida eterna, aquí tenemos un anticipo. Conocer a Dios, empieza a experimentar esa plenitud de vida. Qué pasada, ¿no? Cuando recibes la presencia de Dios en tu corazón, lo vives, lo sientes. Y entonces lo primero es conocer a Dios. El segundo obstáculo que tuvo este siervo fue el miedo, dice el versículo. Por ello, porque pensaba que era así, porque tengo tu imagen de que era así, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Y eso era lo que decía, ¿no? Era algo normal en la época, esconder. Dice la Biblia en Proverbios que el temor al hombre pone lazo. Lazo no es un lacito de... Lazo es las trampas, ¿no? Las que usan los cazadores, una cuerda, ¿no? Que tú pisas y te atrapa. Y el miedo es un lazo, te atrapa. Dice, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y este tercer siervo no hace algo absurdo, hace algo que se hacía en la época, ¿no? Pero lo que hace es lo mínimo. No roba, no pierde el dinero, lo único que hace es evitar cualquier riesgo. No se la juega, ¿no? Yo lo entierro, vivo mi vida y ya vendrá el Señor. Y precisamente ahí estaba el problema, ¿no? Que el Señor estaba confiando en él y él fue perezoso. Él no hizo lo que debía hacer. Todos sabían que debían hacer eso, al menos llevarlo al lugar correcto, aunque no estés sembrando campos, no estés contratando gente para producir, por lo menos llévalo al sitio correcto, por lo menos esa pequeña inversión, ¿no? Pues ni siquiera eso. Y el tercer obstáculo fue la pereza. Le dice siervo malo y perezoso o negligente, ¿no? Y al final Jesús, o el Señor de esta historia, ¿no? Que Jesús representa a Dios, dice, bueno, ya que tiene esa imagen de mí de que soy muy duro y de que soy muy severo y de que soy muy injusto, conociendo que soy así, debería al menos hecho esto, ¿no? Llevar el dinero al sitio correcto y que por lo menos produjera algo de intereses. Y este hombre empezó a usar excusas, ¿no? Este hombre dijo, no, es que como había pasado esto, como sé que eres así, entonces tuve miedo, y entonces, ¿no? Y estaba poniendo el foco en todo menos en sí mismo. La culpa la tiene la situación. Qué fácil es culpar, ¿no? Lo que nos pasa o cómo estamos viviendo por lo que pasa a nuestro alrededor. Pero el Señor no está... Hay cosas que tú no puedes controlar. Tienes que identificar qué cosas sí puedes controlar y qué cosas no puedes controlar y trabajar solo en lo que sí puedes controlar. ¿Sí? A mí a veces me entra la ansiedad porque hay cosas que no controlo y quiero controlar. Es que no puedo controlarlas, lo siento mucho. Puedo orar, ¿no? Puedo, como dice la Biblia, ¿no? Soltar vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de mí, pero yo no puedo controlarlo todo. Entonces, identifica y arriesga, es decir, usa lo que Dios te ha dado, ponlo en movimiento, no seas perezoso. No te creas las mentiras, no tengas miedo, vence ese miedo. Dice, en la Biblia aparecen 365 veces, no temas o no tengas temor, ¿no? O no tengáis 300, una para cada día. ¿Por qué aparecerá tanto en la Biblia no tengas temor? Porque tendemos a tener temor. Tendemos a ver la situación muchas veces más grande. Y el Señor está todos los días diciéndote, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Invierte eso que te da. Y el tercer obstáculo, no, eso ya lo hemos dicho, la pereza. Y cuando nos justificamos nosotros mismos, ¿no? Ponemos excusas en lo que pasa afuera, al final lo que estamos es evitando limpiar lo que yo tengo que limpiar, evitando hacer lo que yo tengo que hacer. Estoy poniendo el foco, los balones fuera, ¿no? Es que, hombre, tú algún balón tendrás, no todos los balones están fuera, pues usa tu balón. Y ahí estaba el problema. Jesús, tú sabes que murió por tus pecados, pero no murió por tus excusas. Entonces, las excusas de poco te van a ayudar. Si hemos pecado, podemos acercarnos a Dios con confianza y Él nos va a limpiar, Él nos va a restaurar. Y esto es un proceso, ¿no? Toda la vida. No vamos a ser perfectos, no vamos a actuar perfectos. Pero cuando siempre estás poniendo excusas, te está agarrando a evitar hacer lo que debería hacer. Te está agarrando a lo que Dios te está pidiendo que invierta.
Y mira, quiero que veas esos 3 obstáculos un momento y que pienses con cuál de esos 3 obstáculos tú te ves más amenazado frecuentemente. Con la pereza, con las mentiras, con el miedo, con las mentiras sobre ti mismo, ¿no? Tu autoconcepto de cómo Dios te ha creado, ¿no? Dios te ha creado valioso y muchas veces nosotros no sabemos identificar eso. Piénsalo, al final oraremos por eso. Y quiero hablar también de algo que aparece en este texto, es que dice, bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Decía, aunque era media vida de salario o una vida en el caso del que recibió 2 talentos, ¿no? 800.000 euros. O, ¿cuánto es? 4 por 5, 20. 2 millones de euros el que recibió 5 talentos. 2 millones, toma, gestiónalo. Es decir, la vida de 2 personas y pico, ahí en sueldo se lo dio. Aunque era mucho, era hasta poco para Dios, ¿no? Es decir, fiel en lo poco. Dios te ha dado conforme a la capacidad que tú tienes y eso tú lo puedes invertir, lo que Dios te ha dado. Y pensaba en lo que es ser fiel en la espera, ¿no? Como muchas veces estamos esperando a destacar, a brillar en un momento y ahí sí ser fiel, demostrar, ¿no? Ser luz, pero alguien que tenía el corazón conforme a Dios era el rey David, que él estaba cuidando unas pocas ovejas que hasta sus hermanos despreciaban. Vete allá a cuidar esas pocas ovejas, le decían. Y es decir, él venció a Goliat porque antes había vencido al león y al oso, ¿no? Le dijeron, oye, ¿quién es este tío aquí que está amenazándonos y nadie se enfrenta a Goliat? Y no, es que Goliat dice, no, yo cuando venía por mis pocas ovejas, el león y el oso, yo los perseguía y a veces hemos dicho, no, era el pequeñito, el león, luego el oso. Mira, a mí me viene un león y me falta antequera, me falta árbol para subir, vamos. Le echo a la oveja, toma, sáciate de ovejas y... Es decir, que muchas veces ahí lo que David estaba haciendo era ser valiente aunque nadie le viese. Estaba haciendo lo que sabía que tenía que hacer, invirtiendo en lo poco que tenía, aunque nadie le estaba viendo y aunque él ni siquiera pensara que algún día iba a ser el rey y iba a ser alguien conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo cuando nadie te ve? Cuando nadie espera nada de ti. Dice Mateo 16, 24, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, entonces la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su alma, ¿no? Por su vida? Y al final una inversión, ¿no? Si pasa a la siguiente imagen, invertir es perder. A veces cuando inviertes tienes que poner un dinero que tal vez va a tardar años en recuperar, pero porque esperas que recupere. Es una inversión. Perder para ganar. Y hay veces que el mundo va a pensar, oye, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu energía, tu juventud. Es para ganar. No solo en esta vida, sino en la venidera, ¿no? Pero en esta vida también yo tengo esperanza, la verdad, yo soy inversor, con bolsillos. Débora siempre me está regañando que quiero gastar los 4 euros que tenemos ahí. Yo soy inversor porque quiero ser rico sin hacer nada, pero de momento no me ha salido. Y al final invertir es perder, ponerlo en el lugar correcto, porque eso va a producir, ¿no? Y al final, para invertir, tú tienes que confiar en eso, ¿no? Si yo quiero invertir en una empresa, por ejemplo, que va a arrancar, yo invierto porque confío que en esa empresa va a funcionar bien y luego me va a producir dinero de vuelta, o invierto en el oro porque creo que el oro va a subir. Y tienes que confiar cuando inviertes. Entonces, si tú no confías en la palabra de Dios y no confías en lo que el Señor dice de ti, tú no vas a invertir. No tienes que invertir a ciegas, lo primero que tienes que hacer es confiar, conocer. Y entonces te resultará lo más lógico invertir. Para mí lo más lógico es comprarme el campo que no me deja mi mujer. No, es broma. Y es broma. Me ayuda a decidir bien, si no... Entonces lo primero es confiar.
Y ya el último punto que quiero hablar de esta historia es, dice, porque al que tiene se le dará más y al que no tiene, incluso lo poco que tiene, se le quitará, ¿no? Digo, qué injusto, eso no me gusta. Sí, es decir, si te tomas la Biblia en serio, hay cosas que a veces te van como a incomodar un poquillo, ¿no? Y yo digo, ese trocito lo recortaría, ¿no? Si fuese por mí. Pero he estado leyendo, el que tiene significa el que retiene, el que conserva. Significa esa palabra ejo, ¿no? En el idioma en griego, ¿no? Significa el que sostiene, el que conserva, el que guarda, entonces sí tiene más sentido, ¿no? Porque digo, el que tiene se le dará más, casi como sin pensar, no, el que tiene pues le doy más. No, es que tiene porque retiene, porque cuida, porque valora, porque conserva. A ese Dios le confía más, es lógico, ¿no? Hombre, si está guardando, a ese le dará más, y al que no retiene, al que no guarda, al que no estima, al que no conserva lo que recibe parte de Dios, pues hasta lo que tiene, pues lo va a perder, se le quitará. Y es que conservamos lo que valoramos. Pasa a la siguiente imagen. No sé si recordáis la pandemia, eso fue curioso, ¿no? Que muchas parejas se separaron, familia, ¿no? En la pandemia porque empezaron a convivir y no se llevaban bien, se dieron cuenta de que estaban desconectados. Y muchas veces, aunque nuestra intención, imagínate una persona que dedica su vida a trabajar, a ganar dinero para que su familia esté bien, pero se dedica tanto a eso que se desconecta de su familia, y mucha gente en la pandemia se dio cuenta que aunque su intención era ayudar a su familia y bendecirla, había producido justo lo contrario, desconectarse, que ya ni se entendieran, ya ni quisieran estar juntos. Y hay que valorar, si yo te preguntara, ¿qué cosas son valiosas aquí? ¿Qué cosas son importantes en esta vida? El primero diría Dios, el otro diría la Biblia, pero después de eso, ¿qué cosas son importantes? Diríamos la familia, ¿no? Diríamos la salud, ¿no? Vale, muy bien, el tiempo, pues ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo en eso también? En esas cosas tan prácticas. Si tú dices que tu familia es muy importante, pero tú no le dedicas tiempo diario a tu familia, tal vez en tu corazón lo valoras, pero no estás decidiendo bien. Si tú dices que tu salud es importante y no estás dedicando nada de esfuerzo a tu salud, pues tal vez también sí es importante, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás invirtiendo en eso? Si Dios es lo más importante para ti, ¿cómo estás invirtiendo en estar tiempo con Él? Entonces, muchas veces eso, tenemos en nuestro corazón cosas, pero nuestras acciones nos están alejando. Entonces, hay que saber confiar en su palabra, que es la verdad. Y si puede pasar el grupo de alabanza, ya ves tú, estoy yo también. ¿Pasa? Sí, por ayudarme un poquito. Qué bueno es lo que Dios ha invertido en nosotros. Me gustaría que hoy pudiésemos pensar en eso que Dios te ha dado en abundancia y que tú tienes. Y que Dios está esperando que eso que te ha dado lo invierta. Y como dije hace un par de semanas, el mejor momento para invertir es ahora. Si yo hubiese querido comprar mi casa ahora, no hubiese podido comprar mi casa, porque no tengo dinero suficiente. Yo compré mi casa hace unos años, que me costó mucho, pero ahora mi casa vale más, ¿no? Es decir, todo lo que no invierta va perdiendo valor. Entonces el momento de invertir lo que Dios te ha dado no es dentro de unos años. Las fuerzas que tienes las tienes ahora, dentro de unos años no lo sabes. ¿Sí? La energía, ese don que Dios te ha dado, ahora mismo es su momento. Pasa la siguiente imagen, porfa. Dejarme que lea un último texto de la Biblia. Está en Mateo 6, 19 en adelante. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo,
donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, lo que valoras, donde esté tu tesoro, allí estarán también tu corazón, los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara, tu ojo se refiere a lo que observas, a lo que admiras, ¿no? En lo que pones tu atención. Pues tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Si tu ojo está sano, si tu ojo está en lo correcto, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, y enfermo no es, he estado buscando esa palabra, no es que en su esencia esté, sino que está dañado, ¿no? Que está perverso, está equivocado, que está influenciado. Cuando tu forma de ver las cosas, tu admiración por otras cosas está mal influenciado, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas, de oscuridad. Dice el versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y su justicia, y Él os dará todo lo que necesitéis. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Así que no os preocupéis por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, ¿no? Esa palabra preocupación, estar preocupado, estamos gastando en energía muchas veces en cosas que no podemos saber, ¿no? Esa ansiedad a veces, ese miedo al futuro, esa preocupación porque pase algo y tal vez nunca va a pasar. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Entonces yo lo que te quiero animar es que tu ojo, tu admiración esté puesta en el lugar correcto. Ponte de pie conmigo, oramos.